Muy buenas tardes a todos los participantes de la Escuela de Género y Desarrollo. Gracias por acompañarnos un taller más. Estoy muy feliz de nuevamente poder compartir este taller número 180 de la Escuela de Género y Desarrollo. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Adrián Arévalo. Soy parte de la Escuela de Género y Desarrollo. Soy licenciado en Comunicación Social y parte del equipo. Bueno, comentarles un poquito mientras las personas se van conectando, si es que aún no conocen y no saben y es la primera vez que participan de los talleres de la Escuela de Género y Desarrollo, desearles muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en nuestro taller del día de hoy. Estoy muy feliz de nuevamente poder conducir este taller, ya que nuestra directora Daniela Cabrera no se encuentra con nosotros, pero esperamos tenerla al final de nuestro taller para que pueda continuar con el manejo del taller. Para aquellas personas que nuevamente no conocen nuestra Escuela de Género y Desarrollo, pues comentarles que la Escuela de Género fue fundada en abril del 2020. Con mucho esfuerzo se creó este espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias a muchos de los profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles y miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria cada martes comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita. Juntos hemos aprendido ya en 179 talleres con más de 628,000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país como también del extranjero. Muchas gracias por confiar en la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy, martes, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar conectados. El día de hoy, nuestra directora Daniela Cabrera lastimosamente no se encuentra con nosotros por motivos de trabajo, pero continuaremos aprendiendo esta tarde-noche. De igual manera, mandamos un saludo a nuestra directora por permitir que este espacio sea un espacio de aprendizaje y enseñanza. También mandarle un abrazo y un agradecimiento a Samuel Doria Medina, quien es el promotor de la Escuela de Género y Desarrollo, que gracias a él la escuela llega hasta sus hogares. El día de hoy tenemos un nuevo taller como cada martes, pero esta vez tendremos a un expositor dentro del taller número 180 de la Escuela de Género denominado Trastorno de Personalidad. Vamos a hablar un poquito acerca de nuestro expositor que ya se encuentra con nosotros y nos acompaña un especialista en el área, el magíster Christopher Ortiz Flores. Hablaremos un poquito más sobre su biografía para que podamos conocerlo, pues nuestro expositor el día de hoy tiene una maestría en neuropsicología clínica de la Universidad Mayor de San Andrés. También cuenta con una licenciatura en psicología en la Universidad Mayor de San Simón. Tiene un diplomado en tutoría docente e investigación de la Universidad Privada Domingo Savio. También un diplomado en trastorno de la comunicación, el habla y el lenguaje. Fonoaudiología de la Universidad Privada Franz Tamayo. También cuenta con un diplomado en psicología forense aplicada a DNA de la Universidad NUR, entre mucho trayectoria de nuestro expositor del día de hoy. Recordarles que tenemos 45 minutos de exposición de nuestro expositor, como también al final 45 minutos aproximadamente de preguntas. Ahora ya que se encuentra nuestro expositor el día de hoy, le damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y mandarle un abrazo de agradecimiento de parte de nuestra directora Daniela Cabrera, como también de Samuel Doria Medina. Muy buenas noches, expositor Christopher Ortiz. Tengan todos ustedes buenas noches. Muchas gracias por la invitación y el espacio para poder compartir información sobre lo que se viene obteniendo recientemente, en este caso dentro de las neurociencias. Pues reciban todos un cordial saludo. Hoy vamos a hablar de un trastorno de personalidad muy particular y lo vamos a hacer desde el enfoque de las neurociencias. Les voy a compartir lo que tengo preparado.
y bueno, espero que podamos dialogar durante esta presentación. Permítanme. ¿Se puede ver? Sí, lo vemos muy bien, Magister. Muy bien, muchas gracias. Bien, hoy toca hablar de los trastornos de personalidad. Es un tema bastante interesante y hoy vamos a hablar de uno de los trastornos quizás que nos fascina más por la forma como se presenta y las historias que desencadena. Y es el trastorno de personalidad antisocial. Es más conocido como psicopatía y a las personas que lo tienen los llaman psicópatas. La personalidad está compuesto por rasgos. La personalidad es como una identidad, es como un rasgo particular, distintivo, único de las personas, similar a una huella digital. Esta está compuesta por rasgos que son patrones de la forma como las personas perciben, se relacionan, piensan en relación al ambiente y a las demás personas, y es algo que se va desarrollando y a la edad adulta se mantiene estable. Es algo que no se puede cambiar fácilmente, a no ser que ocurra un hecho trágico que desencadene una serie de sensaciones, pensamientos, que desmorone toda esta estructura. Vamos a hacer una analogía y vamos a comparar esto de la personalidad con la estructura física de una vivienda, de una casa, un edificio, por ejemplo. La personalidad sería igual a las estructuras, a las columnas de cemento que sostiene todo lo demás. Entenderán que si tú quieres modificar estas columnas en una casa sería muy difícil porque eso involucraría destruir gran parte de ella. Quiero que te quedes con esta idea porque es la que vamos a mantener durante la presentación. Quiero que pienses que esto de la personalidad es algo muy difícil de modificar porque se construye durante 18 años y después ya lo tienes listo y es la forma como va a funcionar el resto de la vida. Los trastornos entonces de personalidad implican un patrón de formas de comportarse que son desadaptativos, inadecuados, socialmente inaceptables. Pero es una forma de comportarse que dura mucho tiempo. Generalmente esta forma de comportarse va contra las normas sociales, que produce daños a uno mismo y a otras personas, suelen afectar la cognición, la afectividad, el funcionamiento interpersonal y el control de impulsos. Al menos, en la mayoría de los casos, tiende a afectar dos de estas cuatro áreas. La cognición significa cómo nosotros procesamos la información. Tiene que ver con atención, con memoria, con percepción, cómo controlamos todos estos procesos, tiene que ver con empatía. Desde las neurociencias, la empatía es un proceso cognitivo, ¿no?, que se adquiere durante la experiencia y el aprendizaje. Y la motivación también lo es. Cuando hablamos de que se afecta esta área, significa que suele haber problemas en atención, memoria, lenguaje, otros procesos cognitivos. La afectividad tiene que ver cómo las personas experimentan las emociones. El funcionamiento interpersonal está relacionado con cómo las personas perciben a otras personas e interactúan con ellas.
Y el control de impulsos es esta capacidad para poder planificar, tomar decisiones y aprender a controlar conductas que socialmente en ese momento no son aceptables. Entonces, cuando hablamos de un trastorno de personalidad con un patrón desadaptativo de comportamiento, estamos hablando de que podría afectar, ¿sí?, en una de estas cuatro áreas. Generalmente, un trastorno de conducta inicia en etapas tempranas. Esto podría implicar que podría mostrarse ya ciertas conductas desde la adolescencia o incluso antes. Sin embargo, estas conductas antes de llegar a los 18 años suele tener un nombre que se llama trastorno de conducta. Bien, los trastornos de personalidad se dividen en tres grandes grupos. Uno de estos grupos está compuesto por el trastorno de personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípico, que generalmente están relacionadas con conductas raras y excéntricas. En cambio, el segundo grupo está compuesto por el trastorno de personalidad antisocial, el trastorno límite de personalidad, el histrónico y el narcisista, que muestran extremos dramáticos sobre el control de emociones, que muestran conductas erráticas y son muy impredecibles. Hoy, en esta oportunidad, vamos a hablar del trastorno de personalidad antisocial. El tercer grupo está compuesto por los trastornos de personalidad evitante, dependiente, obsesivo-compulsivo, que está relacionado con conductas ansiosas o temor. Como podrás ver, son muchos los trastornos de personalidad y hoy solamente vamos a abordar este. Bueno, ¿me pueden comentar quiénes son estas dos personas? ¿Las conocen? ¿Les es familiar estos dos rostros? Están levantando la manito. Pueden activar su micrófono y comentar directamente. Rápidamente vamos a habilitar el micrófono de Janet Mendoza para que nos pueda responder y pueda colaborar con la clase. Muchas gracias. Muy buenas noches, licenciado. Bueno, creo que es el joven Choque y el otro no recuerdo su nombre, pero ya se les conoce, ¿no? Por sus características homicidas. Hicieron mucho daño a la comunidad. ¿Conoces alguna de la historia de estos dos sujetos? ¿Conoces algo sobre ellos que quizás hasta ahora te lo sigues manteniendo en la memoria? Sí, licenciado. Del joven Choque, ¿no? El de chalequito negro. Sé que su mamá es profesora. Y eso ni me ha impactado porque yo también soy profesora. Y digo, ¿dónde ha sido la falla, no? Para ver eso, pero también sé que tal vez la profe, no sé, debe tener una familia disfuncional. Y lo mismo del otro joven que no me acuerdo ahorita su nombre, escuché su testimonio, dice, ¿no? Que él es huérfano, que ha sufrido mucho maltrato desde niño y que ha crecido con un resentimiento bien grande, con un odio y rechazo de su familia, eso lo he escuchado. Y a raíz de eso yo me fui a las calles y ahí he aprendido todo, decía él. Ahora estoy muy arrepentido, pero que no quiere salir de la cárcel porque tiene miedo de seguir matando a la gente. Y le habían preguntado a él, ¿no? Porque me ha impactado su testimonio, es que él estaba drogado y les mataba y no sentía nada de resentimiento ni dolor.
que cuando le pasaba las drogas recién se sentía muy mal y no podía ni dormir, que hasta ahora no puedo ni dormir si no encuentro la paz. Pero lo impactante también ha sido de que él ha contado así a sangre fría su testimonio y, y decía, no se le veía con remordimientos ni arrepentido, decía, ¿qué voy a hacer? Pues ya he hecho. O sea, esas cosas, ¿no? A veces uno le impacta. Y del otro joven que también creo que era muy adicto al alcohol y también a lo que he escuchado es al sexo. Por eso es que buscaba, era como un pedófilo más o menos que buscaba señoritas, jovencitas, para saciar, ¿no? Pero yo un poquito me ponía a preguntar y hasta ahora me pregunto, digo, Dios mío, ¿cómo tendría que educarlo a mi hijito que tiene autismo? Porque ratos él tiene reacciones así fregaditas y a veces digo, Dios mío, ¿cómo lo voy a educar para que no se desvíe? Todavía ahora ese es mi interrogante, ¿no? Bien, a ver, si me da tiempo voy a tratar de responderte, Janet. Bien, muchas gracias. ¿Quién más quiere comentar sobre este caso? Vamos a habilitar el micrófono de Freni Datma Flores para que nos colabore. Buenas noches, buenas noches. Bueno, lo que más me impacta de, más que todo del muchacho de gorrita, no recuerdo su nombre, siempre se me olvida, es la frialdad con la que habla, ¿no? Dice, si ya lo he hecho, ¿qué voy a hacer? O sea, es sumamente impactante la forma en la que describe cada asesinato que ha causado, cada daño que ha causado y no tiene ningún tipo de arrepentimiento, ¿no? Bien, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más quiere participar? Vamos a habilitar el micrófono de Soledad Mondaca. Buenas noches. Sí, a mí, jovencita, el de gorrita, la forma en que se expresa, o sea, no tiene ese sentimiento de culpa que tenemos ahora. Yo, por ejemplo, piso a mi animalito, a mi perrito, ya me siento bien mal, o les digo a mis hijos, me siento una la persona más miserable, pero él lo ve como si fuera lo más normal del mundo, como si fuera cosa de día, que se ve día a día, como si él lo hubiera hecho siempre. Sus palabras es muy, para mí, muy estresante. No sé si es por la crianza que ha tenido o porque ha sufrido abuso de niño o tal vez ha tenido abandono por parte de su familia. Bien, Soledad, es algo que vamos a intentar responder el día de hoy. Muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? Habilitamos el micrófono de Carlos Daniel Campanini. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, le podemos escuchar, Carlos. Muy bien. Solo quería complementar, sí, hemos estado viendo por los medios de comunicación el caso del Choque y Jimmy, que es el de Gorrita, ¿no? En sus testimonios siempre, como podemos observar, es un testimonio frío y carece de lo que es el lenguaje no verbal, te expresa de que son sin sentimiento estas personas. Y es un signo característico también de personas psicópatas, ¿no? Tienen estas dos personas en común, vinculan que eh, en su hogar fueron maltratados, no tuvieron a sus padres, que siempre sufrieron de mucho abuso. Entonces, se puede percibir un cierto aire de psicopatía, ¿no? Es evidente. Y el lenguaje corporal lo dice todo, aunque sus palabras digan que está arrepentido y todo, no te transmite eso por su lenguaje no verbal. Bien, muchas gracias, Carlos.
¿Quién más quiere participar? Vamos a habilitar el micrófono de Caterín García Villarreal. Muy buenas noches. Sí, el caso que más me impactó a mí es el caso de Richard Choque, que es el que está con el de protección, justamente por el tema de que no simplemente era él el que tenía, ¿no?, el hecho de asesinato, sino que venía en conjunto con su familia. En el otro caso del joven, como decía el anterior compañero, es una persona que justamente él habló sobre los casos, inclusive dijo que su primer asesinato había sido antes de los 18 años y luego posterior a ello asesinaba cuando él estaba drogado y no podía contar la cantidad de víctimas que haya tenido por X motivo, ya sea por droga o que a veces le pagaban, ¿no? Como decían, la conducta y la forma, la frialdad de sus palabras al transmitirlo, y eso que estaba con periodistas al lado y todo, ¿no? No justificaría el hecho de todo lo sufrido durante su vida, porque si yo voy a justificar a una persona que por el hecho de haber tenido padres violentos y que esos padres violentos hayan hecho que él sea un violador y un asesino, no. Pero el otro caso de Richard Choque, él es en complicidad con su familia, fueron toditos los hechos. Y no fue solo un caso de asesinato, fueron varios casos y hubo violencia, delinquir, más. O sea, para mí, él no era el único trastornado en la familia. Él venía con una familia disfuncional que todos tenían sus problemas. Gracias. Bien, muchas gracias. Creo que son todos o nos falta alguien. Al parecer tenemos a Lisette. Bueno, ya quitaron. Esos son todos, Meister. Muy amable, muchas gracias. Bien, vamos a tratar de responder a las interrogantes que ustedes mismos se han ido formulando durante la forma como ustedes observan, perciben a estas personas. Dentro de los trastornos, a pesar de que no existe un diagnóstico, al menos yo no lo conozco, pero por las conductas, por los antecedentes que podemos observar en ellos, se podría asumir de que presentan un trastorno de personalidad antisocial, el cual también antes llamábamos psicopatía. Para el manual de diagnósticos que utilizamos de trastornos mentales, se utiliza el término trastorno de personalidad antisocial. Bien, el trastorno de personalidad antisocial, como fue conocido antes de psicopatías, se caracterizan por todo esto que ustedes han comentado. La falta de conciencia con relación a lo bueno y lo malo. Ellos pueden justificar lo que hacen como algo bueno. Hay la ausencia de remordimiento, vergüenza. Les es difícil aprender de las experiencias que tienen. Generalmente utilizan la misma forma de operar. No hay mucha creatividad. Utilizan un mecanismo que aprende y actúan de esta manera. Generalmente es por esto que los atrapan, ¿no? Por la forma repetitiva en la que realizan ciertos actos. Son egocéntricos, son incapaces de amar, son capaces de expresar amor. Tienen una falta de respuesta emocional. Ellos no sienten afecto como las otras personas. Generalmente son impulsivos, no muestran nerviosismos y generalmente mienten. Estas son las características de comportamiento de este grupo. Pero además de estas que podemos mencionar que son muy notorias, un rasgo característico que se encontró durante la adolescencia y la adultez es que son personas muy carismáticas. Son personas que se
pueden socializar fácilmente. Tienden a ser personas que pueden convencer a otras y son el centro de atención. Estas son una de sus habilidades. Generalmente estas personas con este trastorno tienen un desprecio hacia los derechos de los demás y se pueden observar esto generalmente en la infancia y la adolescencia, donde se puede ver a niños maltratando animales o golpeando a otros y aún así justificando algunas acciones. Este trastorno tiene este nombre a partir de los 18 años. Estas mismas conductas antes de los 18 se denomina trastorno de conducta. Cuando cumple 18 esta misma persona, el trastorno cambia de nombre. Y esto es porque se asume en la psicología que las personas forman su personalidad hasta los 18 años. Por eso, recién a los 18 adquieren una nueva denominación y ahora se llaman trastornos de personalidad. Bien, los hallazgos que se tienen dentro del campo de las neurociencias, en particular en la neuropsicología, y que, bueno, gran parte de estos provienen también de investigaciones hechas por una neuropsicóloga muy importante de México que se llama Fay Ostrowski, que es una neuropsicóloga de la UNAM, que ahora tiene sus esfuerzos en entender qué es lo que pasa con estas personas. Uno de los hallazgos más importantes es que se están encontrando que tiene un componente genético. No hay un gen, sino hay un conjunto de genes, ¿sí? Este conjunto de genes es lo que va a producir una alteración a nivel cerebral, que en un momento más vamos a hablar. Entonces hay un elemento genético, por lo que una de las primeras respuestas es que las personas nacen genéticamente programadas para cometer estos delitos. 2, hay un factor ambiental. Y evidentemente, la mayoría de estas personas vienen de familias disfuncionales o han sido víctimas de abuso o negligencia. Negligencia entendida como la ausencia de recibir cuidados por parte de los padres, recibir educación, salud, atender sus necesidades. Sin embargo, entre lo genético y lo ambiental, el ambiental tiene mayor peso. Las personas pueden estar genéticamente programadas para tener este trastorno, pero si tienen un ambiente familiar que los protege, los cuida, les da condiciones, no llegan a desarrollar el trastorno. ¿Sí? Haciendo una analogía, es como si la naturaleza cargara un arma y el ambiente social apretara el gatillo de esa arma. Entonces, aquí un factor muy importante que desencadena todo el trastorno es el ambiente familiar. En estos momentos nos vamos a dedicar a entender qué es lo que pasa en el cerebro, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que nos genera mucha curiosidad. ¿Qué tienen de diferente estas personas del resto que hace que puedan cometer estos actos tan atroces? Algunos de ustedes comentaban que les era difícil comprender esta situación, ya que si uno pisa un animal, siente mucho remordimiento, pena, culpa, pero estas personas cometen muchas veces actos crueles y no nos parece sentir remordimiento. ¿Qué tienen de diferente? ¿Qué ha cambiado en ellos? Lo que ustedes ven en naranja en esta imagen es lo que llamamos sistema límbico. Se encuentra al interior del encéfalo. El sistema límbico es el sistema que controla las emociones. Está compuesto por varias partes del encéfalo. Entre ellas
el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura que controla las glándulas del cuerpo, es la que produce una serie de modificaciones en nuestro cuerpo. Este hipotálamo es la que produce los cambios fisiológicos en nuestro cuerpo cuando sentimos una emoción. ¿Recuerdan ustedes cuando están tristes? Van a segregar lágrimas. Va a haber un cambio en su cuerpo. Y es más notorio, por ejemplo, cuando sienten ira, cuando están enojados. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca, sienten que su cuerpo está más caliente. Estos cambios fisiológicos se dan gracias a la activación del hipotálamo, ya que es el que controla nuestros órganos internos. Esta estructura también está compuesta por la amígdala, una estructura muy pequeña unida al hipocampo, y este hipocampo es el que controla el acceso a la memoria. La amígdala es el centro de control de emociones. Está también unido al tálamo. Estas estructuras se encargan de controlar las emociones que experimentamos. ¿Sí? Gracias a ellas tienes estos cambios físicos, tiendes a experimentar estos cambios gracias a los estímulos. Estas están unidas al lóbulo frontal. Aquí está el lóbulo frontal, lo voy a marcar. Esta región es lo que llamamos lóbulo frontal. Este lóbulo frontal y todo el sistema límbico están conectados por fibras nerviosas, una especie de cableado, ¿sí? Pero el cableado particular de esto tiene lugar entre el lóbulo frontal y el hipocampo. Es así como se conecta con el sistema límbico. El lóbulo frontal es muy importante, claro que no siempre conocimos su importancia. Lo conocimos gracias a un caso muy importante que se llama Phineas Gage. Si te interesa cómo funciona esto, es algo que tienes que revisar. Antes de Phineas Gage no sabíamos para qué funcionaba, qué rol cumplía este lóbulo frontal. Este es un caso donde un hombre es atravesado por un fierro y atraviesa esta sección de esta manera. Para ese tiempo, cuando en esos tiempos se construían vías férreas, una persona que sufría un daño así moría. Pero Phineas no murió, Phineas sobrevivió. Antes de este accidente, Phineas era un tipo alegre, sociable, era líder, una persona muy querida en su comunidad. Después del accidente y después de la recuperación hubo un cambio total, hubo un cambio de personalidad drástica. Se volvió una persona egocéntrica, agresiva, vulgar, impulsiva, perdió el trabajo. Este era el rol. El sistema límbico es controlado por el lóbulo frontal. El lóbulo frontal controla las emociones. Aquí está otra imagen del lóbulo frontal. Es un sistema también bastante complejo. Está compuesta por diferentes áreas corticales. La dorsolateral, que está aquí. Esta está relacionada con muchos procesos que tienen que ver con el control de la conducta. Aquí está el área orbitaria o orbitofrontal, que está encargada del control de las emociones y la empatía. Y por último está el dorso o frontomedial o cingulada, que está encargada de la motivación. Estos están conectados, principalmente el área orbitofrontal, con el hipocampo, que a su vez conecta con todo este sistema límbico. Esta conexión se da con tractos, ¿no? Para poder estudiar esto,
se ha podido realizar entonces estudios de tractografía, se llaman, son estudios de neuroimagen funcional, donde se puede ver un circuito, en este caso es este es el que nos interesa, donde el lóbulo frontal se conecta con el hipocampo para comunicarse con todo el sistema límbico a través de fibras. Bien, te he tratado de explicar esto de manera resumida para decirte que lo que se ha encontrado en estas personas con trastornos de personalidad antisocial es que estas fibras son más delgadas, no funcionan bien, por lo tanto no hay una conexión eficiente entre el lóbulo frontal y el sistema límbico. Y esto viene genéticamente predispuesto, es decir, los genes que estaban encargados de promover estas conexiones no están activas. Y por eso estas personas nacen con menos conexiones o conexiones deficientes entre el lóbulo frontal y el sistema límbico. Por lo tanto, estas personas son incapaces de experimentar emociones. Son incapaces de controlar conductas, de la impulsividad. Esto es lo que explica la mayoría de los casos donde las personas pueden cometer asesinatos y en unas horas irse a comer, o ha habido casos donde las personas asesinan, vuelven a donde han asesinado y continúan comiendo, duermen con las víctimas, no sienten una repulsión, no sienten culpa, ni pena, ni tristeza, y en muchos casos ni siquiera sienten fascinación, sino no genera un cierto agrado en lo que hicieron, ni tampoco tristeza. Este es otra imagen. Este tipo de imagen llamamos PET o SPET, es una neuroimagen funcional donde medimos metabolismo. Metabolismo significa que áreas del cerebro están muy activas, ¿no? Este es un SPECT de una persona normal y a la derecha tienes un SPECT de una persona con psicopatía o este trastorno. Lo que puedes ver en el SPECT de la persona con el trastorno es que la zona de la amígdala, que está conectada al hipocampo, muestra una menor activación. No está funcionando. Lo mismo que las áreas del lóbulo frontal que controlan estas áreas de funciones ejecutivas, este lóbulo, tampoco. Al no estar funcionando y no haberse conectado, lo que muestra estas imágenes es que hay una reducción de la corteza cerebral, por lo tanto hay una menor activación y funcionamiento. Son áreas como si se hubieran apagado, ¿no? Estas solo se pueden ver a través de estas neuroimágenes funcionales y no a través de las neuroimágenes por resonancia magnética estructural, que es lo que tenemos en Bolivia hoy día, ¿no? Tenemos estudios para resonancia magnética estructural, donde vemos estructura, la forma, el tamaño, pero no podemos ver el funcionamiento, porque estos requieren equipos mucho más complejos, ¿no? Entonces, estas son algunas explicaciones desde las neurociencias que nos llegan para poder comprender de que hay un cambio biológico en el cerebro que afecta el funcionamiento de estas personas. Bien, me gustaría ahora dar paso a las preguntas que ustedes podrían tener. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro expositor del día de hoy, que nos ha dado esta charla tan importante sobre el trastorno de personalidad.
Vamos a, por favor, pedir a nuestros participantes de Zoom número 1, que es este, que puedan levantar la mano para que podamos habilitar el micrófono. También vamos a pedir a nuestros participantes del Zoom número 2 y de Facebook Live que puedan realizar sus preguntas mediante los comentarios y nuestro equipo se va a encargar de poder recepcionarlos y así nuestro expositor poder responderlos. Vamos a iniciar rápidamente y vamos a habilitar el micrófono de Soledad Mondaca. Muy buenas noches, Soledad. ¿Cuál es su pregunta y desde dónde se conecta? Buenas noches, muchas gracias al doctor por la explicación. Estaba muy interesante y quisiera que se vuelva a repetir. También agradecer porque me dieron el micrófono, las anteriores no me podía conectar. Doctor, una pregunta. Si una persona sufre de estrés y de ansiedad, ¿puede con el tiempo llegar a tener ese trastorno de personalidad? Hablar sola, por ejemplo, o en mi caso, yo tomo fluoxetines y medicamentos y empiezo a veces a hablar sola o me imagino cosas o la ansiedad que puedo tener esa enfermedad, doctor. Bien, no, no. ¿Recuerdan la analogía de las estructuras, de cómo se construyen las casas? Bueno, cuando hablamos de este trastorno, es algo que debió haber iniciado durante la adolescencia o la infancia. No es algo que tú vas obteniendo por estos trastornos emocionales como la ansiedad y el estrés. No vas a tener ese trastorno si es que no lo habías desarrollado en la infancia, ya que es algo biológicamente predispuesto, ¿no? Lo que tú describes eh, como eventos que tú ves o escuchas podrían ser alucinaciones, ¿no? Pero no necesariamente te va a llevar a un trastorno como este, no te preocupes. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Freni Datma. Muy buenas noches. Freni, ¿desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches, bueno, me conecto desde La Paz y bueno, mi pregunta es, doctor, en el caso de un niño que, por ejemplo, es de padre, hijo de papás separados, eh, en la familia de su papá, por ejemplo, se comporta de una forma, tiene un comportamiento muy distinto. Y en la familia de la mamá tiene un comportamiento totalmente distinto. Y en la escuela tiene un comportamiento totalmente distinto. Por ejemplo, en la familia del papá se comporta como el niño más angelical del mundo. En la familia de la mamá es todo lo contrario. Y en el colegio es entre bueno y malo, por así decirlo. Entonces, sí se puede considerar como un trastorno de la personalidad. El trastorno de personalidad recién se va a dar hasta los 18 años. ¿Sí? Para poder categorizar, tengo que esperar que ese niño al que te refieres cumpla 18, tomarle una serie de evaluaciones y poder afirmar de que tiene un trastorno de personalidad recién a los 18. Lo que ahora tienes que preguntarte es si tiene algún trastorno de la infancia, que uno podría ser un trastorno de conducta, que está muy caracterizado por la manipulación. Son personas muy intolerantes, tienden a ser bastante agresivas, pero un rasgo característico es el elemento de la manipulación. Ahora no hay que perder de vista que la impulsividad no es característico única de este trastorno, también podría ser un TDAH. También hay que tomar en cuenta que algo característico de los trastornos psicológicos es que se reproducen ya sean donde estén. La misma conducta tendría que estar presente en la escuela, con la mamá, con el papá y con otros familiares. Para poder saber si lo que le está pasando es algo más emocional o está desarrollando algún trastorno mental, es importante que puedan llevarlo a un psicólogo donde lo evalúen y pueden ir descartando aspectos que después se puedan complicar. Cualquier trastorno en la infancia puede ser tratable y se pueden obtener muchos beneficios a corto plazo, pero si esperan para la adolescencia o para la adultez,
el costo del tratamiento se eleva porque van a ser muchos meses de tratamiento y si no colabora la persona podría no mejorar. Por lo que te sugiero que lo lleven a un psicólogo y descarten cualquier trastorno. Quizás esta relación de separación y las diferencias de culturas o costumbres en la familia podrían ser un elemento que podría estar afectando en este tipo de comportamientos. Hay que descartarlo. Muchísimas gracias a nuestro expositor y también a las preguntas. Vamos ahora a responder, por favor, nos vamos a dirigir a nuestro Zoom número 2 y nos llega una pregunta de Callao Sacito y le dice, ¿será posible curar a estas personas? O como usted bien decía, el tratamiento. Magister, ¿nos puede comentar un poquito más acerca de esto? Es muy difícil y peor si no las podemos diagnosticar. Eh, es, Voy a tratar de ampliar esto a algo más complicado que tiene estructuralmente nuestra sociedad. No tenemos hospitales psiquiátricos penales. Si tuvieras que una persona con este trastorno ha cometido delitos, no tienes dónde llevarlo sino a la cárcel. Y seguramente no se hacen diagnósticos porque si tuviera un trastorno como esto totalmente identificado, serían inimputables, ¿no? Si no podrían ser juzgados porque tienen un tratamiento y necesitan recibir este tratamiento, necesitan ciertos cuidados, pero no los podemos proporcionar porque no existe un sistema penal para estos trastornos mentales donde puedan recibir este servicio, ¿no? Por lo que el tratamiento suele ser más especializado. No es fácil de tratar. ¿Por qué no es fácil? Porque nos volvemos a la analogía de la casa. Pensar en tratar a una persona con trastorno de personalidad es como asumir de que queremos cambiar los pilares, la estructura de la casa para cambiarlo de forma. De alguna manera tenemos que destruir toda la casa para reconstruirla a un nuevo modelo, porque todo lo que está hecho de cemento sostiene toda la casa. Es la misma forma de tratar de pensar de que estas personas pueden cambiar la esencia que tienen. Además, no tenemos que perder de vista de esta falla no solamente social, no solamente tiene que ver con el hecho de que no han recibido afectos, cuidados durante la infancia, sino que tiene una falla biológica, ¿sí? Hay una desconexión en dos áreas del cerebro muy importantes, ¿no? Por lo que un tratamiento en ocasiones convencional, como lo que tenemos muy frecuente en consultas de psicología, suele ser contraproducente. Es más, se ha encontrado en algunas investigaciones que personas que asisten con este trastorno a un psicólogo salen siendo mejores psicópatas, ¿no? Aprenden a hacer mejores delitos, ¿no? Por lo que el tratamiento tendría que requerir aspectos psiquiátricos, medicamentos, ¿no? Es mucho más complicado un tratamiento así. Por lo que lo mejor es, si se identifican ciertas conductas en la infancia, poderlas diagnosticar antes de que se convierta en un rasgo definitivo de la personalidad. Muy bien, muchas gracias, Magíster. Bueno, ahora nos llega otra pregunta de Alexia Barba, que es algo parecido a lo que usted nos decía al final. En el caso, digamos, de una persona adulta, ¿cómo podríamos autoidentificar que sufre de trastorno de personalidad, Magíster? Bien, es muy difícil, ¿no?, que a uno se autoidentifique, ¿no? Por el hecho de que las personas no van a reconocer en sí mismo las conductas negativas. Recuerden que una característica de este trastorno es que a las personas les cuesta diferenciar lo bueno de lo malo, ya que pueden llegar a justificar, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, que da Feggy Ostrowski es de una entrevista que lo tomó un asesino en serie en México y le preguntó al asesino en serie, usted hizo cosas malas, usted es una persona mala, le dijo.
Y entonces el asesino le responde, no, yo no soy malo. Mi trabajo es asesinar, ¿sí? Me pagan por eso, ¿sí? Pero Fegui le dice, pero tú asesinaste a tu mujer. Y el asesino le responde, sí, ella me engañó, fue su culpa. Y yo soy una persona muy buena porque cuando tengo comida lo comparto. Entonces te darás cuenta que una persona con este trastorno le sería muy difícil autoidentificarse. Ahora, ¿cómo saber si tenemos delante de nosotros una persona con este trastorno? Otra vez es difícil, ¿sí? Porque estas personas se comportan generalmente normal. No te olvides que un rasgo característico es el ser carismáticos, ser muy sociables, ¿no? Entonces, es muy difícil. Es más, se asume que estadísticamente, al menos todos, hemos tenido que interactuar con una persona con este trastorno y no nos hemos dado cuenta. En estadísticas más ambiciosas asumimos que todos los días podemos interactuar con una persona con este trastorno y no nos damos cuenta. Por lo que si se piensa que esto fuera así, o una persona dudaría de que alguien tendría un trastorno, lo mejor es llevarlo donde un psicólogo y permitirle hacer el diagnóstico al psicólogo para que encuentre marcadores de conducta y cognición que son importantes, ¿sí? Bien, eso le puedo comentar. Muchas gracias a nuestro expositor. Tenemos muchas preguntas. Vamos a tratar de que por favor a nuestros participantes del Zoom número 1 puedan ser concretos y concisos para que nuestro expositor pueda seguir respondiendo las demás preguntas. Vamos a habilitar el micrófono de Amparo Yesenia Marine García. Muy buenas noches, Amparo. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Sí, buenas noches. Desde República Dominicana, provincia La Vega. Mi pregunta es la siguiente. Si una persona tiene depresión, ¿es posible que a través de la depresión pueda adquirir esta enfermedad? No, no. Eh, es muy difícil pensar que una depresión va a evolucionar un trastorno de personalidad. Tengan esta idea. Un trastorno de personalidad generalmente fue antes un trastorno de conducta durante la niñez o la adolescencia, ¿sí? Y recién cambió a un trastorno de personalidad. Pero ningún trastorno de emocional va a producir estos cambios de personalidad, ni la depresión, ni la ansiedad, ni el estrés. Algo que puede producir cambios en la personalidad, además de estas experiencias, es un daño cerebral. O sea, ¿se acuerdan de Phineas Gage? Ese es un daño cerebral frontal. Podemos encontrar cambios en personalidad por lesiones cerebrales, pero no puede una lesión cerebral producir un trastorno de personalidad. El trastorno de personalidad se originó durante la infancia o la adolescencia. Eso es una regla, no pueden perder de vista esa idea. No puede ser que tú tengas 35 años de depresión y estés cambiando hábitos o estés cambiando tu forma de percibir el mundo. Eso no, esos son los síntomas de la depresión que tienen que ver con otra vez alteraciones químicas del cerebro. Para cada trastorno, la neurociencia está buscando una explicación en el cerebro para poder explicar qué aspectos químicos. Y hay aspectos químicos en el cerebro de la depresión que hacen que experimentes todos estos cambios, incluyendo pensamientos. Muchísimas gracias a nuestro expositor y también mandamos un saludo hasta República Dominicana, que tenemos muchos participantes que nos escuchan y nos ven desde allá. Vamos ahora a habilitar rápidamente el micrófono de Fabiola Yucra. Muy buenas noches, Fabiola. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Nuevamente vamos a habilitar. Ahora sí, Fabiola, muy buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Dentro de lo que es, como lo ha explicado el doctor, que dentro de la
de este trastorno de personalidad está fallando. Hay un fallo biológico, nos dice, ¿no? Que hace que no haya esta expresión de emociones, a lo que he podido entender. Entonces, mi pregunta es la siguiente, doctor, si esto estaría relacionado, por ejemplo, en el autismo, que también los niños autistas les es difícil expresar sus emociones, ¿estaría relacionado también con este problema? Esa es mi pregunta, por favor. Gracias. Sí, entendiste muy bien, Fabiola. Y la respuesta es sí. La neurobiología del autismo está muy vinculado a esta explicación, solamente que las áreas del cerebro que se ven menos conectadas no son las mismas que las que vemos en este trastorno de personalidad. En el autismo, la conexión o las deficiencias en la conexión se dan con las áreas que llamamos cognición social, que esas regiones del movimiento de los rostros. Aunque tú no puedas percibirlos conscientemente, el rostro humano tiene una cantidad muy amplia de movimientos. Esta cantidad amplia de movimientos expresan una serie de emociones y sentimientos que tenemos. Hasta ahora, ninguna tecnología ha llegado a simular toda la cantidad de movimientos que podemos producir por la cara. Nuestro cerebro aprende a interpretar estos movimientos y es así que tú te das cuenta de que una persona está triste, enojada, alegre, decepcionada, y es a través de eso que podemos interactuar. En el autismo estas áreas están menos conectadas, por lo que cuando ven una cantidad muy compleja de movimientos en el rostro, les es difícil interpretarlos todos, por lo que aparece este síntoma de no querer mirar al rostro. No es que tengan dificultades para mirar a la cara, sino que les es muy difícil, complicado y frustrante no poder interpretar todos los movimientos que tiene una cara. Y sí, tiene que ver con la desconexión de la cognición social de estas áreas del cerebro para poder interpretar. Y las zonas que están más conectadas, sí, porque hay zonas muy conectadas, son aquellas sobre la percepción del cuerpo. Sí, por eso sienten más dolor, les molestan los ruidos, porque hay zonas del cerebro que están sobreconectadas. Entonces, el problema en el cerebro de los niños autistas es las diferencias de conexiones que existen. Muchas gracias a nuestro expositor y vamos ahora a dirigirnos rápidamente a nuestro Zoom número 2. Y hay una pregunta, Magister, y dice Conner Dan Prado Calizaya. ¿El trastorno también es hereditario? ¿Puede ser? Sí, sí. La mayoría de los trastornos mentales tienen un 30% de carga genética. Si los progenitores han tenido algún trastorno mental, los abuelos, puede ser depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastornos de personalidad, genéticamente una persona está más predispuesta a desarrollar. Pero ojo, es el 30%, ¿no? El 70% otra vez depende del ambiente. Las personas pueden tener la predisposición biológica a desarrollar un trastorno mental porque los progenitores o familiares lo tuvieron, pero si tienen las condiciones sociales, ambientales, educación, salud, cuidados, es probable que no lo adquieran. Pero si no tienen estas condiciones sociales favorables, es probable que lo desarrollen. Por lo que es importante tener un elemento de estos antecedentes genéticos al momento de elegir una pareja. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro magister. Y ahora vamos a responder otra pregunta de Sara Guarayo y le dice, magister, muy buenas noches. ¿Cómo se puede diferenciar la depresión del TLP? ¿Otra vez me lo repites? Claro que sí. ¿Cómo se puede diferenciar la depresión del TLP? Nos dice Sara. Una depresión del trastorno de personalidad, imagino. Límite TLP.
TLP, trastorno. Ok. Bueno, el trastorno límite de personalidad está caracterizado porque las personas no pueden vivir sin la compañía de otro, ¿no? Es un temor frenético al abandono. Tienen mucho miedo a que alguien los deje o los abandone, los haga sentir mal, por lo que utilizan muchas excusas. Pero lo característico de este trastorno es que tienden a cambiar. Un trastorno límite de personalidad se ve muy bien en las relaciones afectivas, ¿no? Una persona con este trastorno rápidamente se relaciona con una persona, rápidamente siente afecto y quiere vincularse más rápido de lo común, quiere formar una familia. Pero al cabo de unos meses, esta persona despierta un día y ya no siente ningún afecto, siente repulsión y asco. Ya no quiere mantener ninguna relación y se aleja. Pero otra vez siente el deseo frenético, se vincula con otra persona, sigue el mismo patrón y cuando la persona quiere dejarlo hace todo lo imposible porque no la deje. Y después desaparece la emoción y desaparece el encanto. No solo se da en las parejas, se da en aficiones. Puedes ver una persona que esté un día encantado con las plantas y al cabo de un mes las detesta. Eso es lo característico del trastorno límite de personalidad. En cambio, en la depresión, lo característico es este sentimiento de soledad, culpa, tristeza, que no cambia con el tiempo, sino más bien se va profundizando. No busca la compañía de las demás personas, más bien busca la soledad, se aleja, deja de realizar actividades de ocio y comienza con el tiempo a tener problemas de atención, por lo que también se refleja en olvidos. Así que son dos cuadros totalmente muy distintos. Muchísimas gracias a nuestro magíster y vamos a habilitar rápidamente el micrófono de Jorgelina María. Muy buenas noches, Jorgelina. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Hola, buenas noches. Sí, me conecto aquí desde España. Saludo a todos. Y mi consulta es similar a la que recién contestó el magíster. Yo sufro de depresión y ansiedad y mi psicóloga hace unos años me ha diagnosticado primero trastorno de personalidad y luego TLP. Porque según ella, como yo he sufrido de depresión desde episodios depresivos y ansiosos desde niña, por muchas situaciones, según ella ese es mi diagnóstico, el cual me ha traído muchos problemas en cuestión de médicos que te tratan muy mal y todo eso. Quería preguntarle al magíster si podría ser, porque yo no relaciono la depresión con TLP. Sí, no. Sí, podrían coexistir. A este concepto le llamamos comorbilidad. Sí, sí, las personas, la depresión es un trastorno muy común y muy frecuente. Lo pueden experimentar muchas personas y tiene que ver con la pérdida. ¿Sí? La depresión inicia con el sentimiento de pérdida de un familiar o en este caso nuestra propia incapacidad. Yo generalmente atiendo personas con daño cerebral y cuando las personas sienten que son incapaces de realizar muchas cosas porque ahora tienen un daño cerebral, experimentan depresión. Los pacientes eh, experimentan enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y especialmente Parkinson, tienden a desarrollar depresión, ¿no? Entonces, generalmente estos pacientes tienen interconsulta con psiquiatras para mantener un estado de ánimo óptimo. Sin embargo, las personas que pueden tener un trastorno límite de personalidad también pueden experimentar depresión porque se van a sentir nuevamente culpables, no van a poder entender lo que les pasa, se sienten muy mal y podrían tener una depresión y también un trastorno límite de personalidad, pero no significa que la depresión ha producido un trastorno de personalidad. Es más lógico pensar que por
el significado que tiene este trastorno de personalidad para ti, hayas desarrollado un sentimiento de culpa, un sentimiento de pérdida de habilidades que ahora te genera mucha tristeza. Entonces, les pido que vayan entendiendo esto, ¿no? Es primero un trastorno de personalidad que después podría haber desencadenado un trastorno de depresión. Ahora, si en la infancia has tenido depresión, sí, es probable que estas condiciones hayan sido favorables, pero no hay una evolución de depresión a trastorno de personalidad. Muy bien, muchísimas gracias y mandamos un saludo hasta España. Vamos a responder las últimas preguntas, Magister, porque sabemos que está corto de tiempo usted y agradecemos también por acompañarnos el día de hoy. Vamos a responder la pregunta desde Zoom número 2 y Daniel Ferrari nos dice, doctor, buenas tardes. ¿Cómo puedo ayudar a una persona que sufre trastorno de personalidad, ya que convivo con esa persona? Wow, es complicado vivir con personas que tienen un trastorno mental. Es un doble esfuerzo, porque hay que aprender a entender a la persona y a los síntomas. Bueno, lo primero, si es un trastorno de personalidad, este es algo que va a necesitar tanto psiquiatra como psicólogo, ¿no? Pero lo primero es diagnosticar qué tipo de trastorno de personalidad tiene. ¿Recuerdas que hace un momento te presenté como 13 tipos? Esos 13 tipos va a tener 13 diferentes tratamientos, no es el mismo tratamiento. Y inclusive los medicamentos también son diferentes para cada trastorno, ya que cada uno va a venir con un conjunto de síntomas, que en algunos casos puede haber trastornos en alimentación, el sueño, conductas impulsivas, y todo eso requiere ser controlado. Por lo que deben estas personas, si tienes la intención de ayudarlas, asistir a un psicólogo y es probable a un psiquiatra para recibir un tratamiento para el control de esto. Es muy probable que este tratamiento tenga que durar mucho tiempo porque otra vez es tratar de modificar toda una estructura. Muchísimas gracias a nuestro magister. Vamos a responder la última pregunta de nuestro Zoom número 1 y habilitamos el micrófono de Brenda Alejandra. Muy buenas noches, Brenda. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta? Por favor, que sea súper rápida y puntual para que nuestro expositor pueda responder. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo desde la Chora Tarija. Bueno, yo tengo un trastorno de ansiedad generalizada que me llegó a tener una fagofobia. Actualmente estoy tomando medicamentos ansiolíticos y antidepresivos. Ahora mi pregunta es, últimamente, hace poco me enteré que estoy embarazada de 2 meses, entonces quisiera saber cuáles serían, si mi embarazo sería viable o no por el tema de los depresivos y los ansiolíticos, y la manera en la que si yo no me cuido no puedo tragar ni el agua ni comer, tengo miedo bastante a atragantarme o ahogarme. Bien, bueno, la probabilidad de que un niño nazca con un trastorno del neurodesarrollo, que el más frecuente es el TDAH, está muy vinculada estadísticamente con mamás que han sufrido depresión durante el embarazo. Entonces, un elemento que te va a afectar más adelante es que es probable que un niño pueda nacer con una predisposición a desarrollar un trastorno como el TDAH, un trastorno de conducta, ¿no? Algún trastorno de estos, ya que hay una fuerte relación estadística entre la depresión de la mamá durante la gestación y el nacimiento de un niño con la predisposición a tener estos trastornos del neurodesarrollo. La parte de los medicamentos hay que consultarlos con los médicos, ¿no? Ya que lo mejor es que las mamás no consuman medicamentos durante el embarazo. Es más, se ha encontrado incluso que consumir algunos medicamentos para la gripe o enfermar de gripe puede tener dificultades en el desarrollo del niño en el vientre. Por lo que no sé si estos medicamentos se pueden suspender en tu caso. Tendrían que ver de que estos medicamentos no puedan afectar el desarrollo neurológico del niño durante el vientre. No sé de cuántos meses estarás embarazada, pero mientras más temprano
los niños son expuestos a la depresión de la mamá o a medicamentos, suele ser más severo el daño. Es algo que es pronto que tienes que consultar sobre las opciones que tienes hasta que concluya al menos el embarazo. Muy bien, muchísimas gracias, Magister, y también mandamos un saludo a la Chura Tarija, que igual tenemos muchos participantes que se conectan dentro de la escuela. Bueno, querido Magister, para culminar, por favor, sus últimas recomendaciones y podamos así concluir este taller. Bueno, no mucho, solamente agradecer a la escuela por el espacio que han creado y la oportunidad de poder compartir con ustedes. Me hubiera gustado mucho poder seguir compartiendo con ustedes, pero les agradezco las preguntas, el recibimiento cálido y las inquietudes que tuvieron los participantes. Muchas gracias.